voy a abrir el espacio de conclusiones. Voy a pedir a los ponentes de este campo, nuestro campo de educación y capacitación ambiental, el último de este segundo día de nuestro 7º Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje. Estuvieron con nosotros Gonzalo de la Fuente, María Elena Sánchez, Alberto Blanco, Alberto Blanco, Mónica de la Cruz, Ángeles Alberto, Erika Álvarez y el grupo de Antonio Mariano. Por favor, voy a cederles la palabra a cada uno de ustedes. Obviamente en las ponencias que tienen más de un autor, ustedes decidirán quién quiere expresar lo que consideren más importante, pero en realidad todo versa en la conclusión que ustedes consideren más relevante de su presentación o la reflexión a la que la reflexión que quisieron transmitir a su audiencia. Llamo a la voz a Gonzalo de la Fuente, espero que estén con nosotros algunos porque son horarios de dormir en otros países. Entonces, Gonzalo de la Fuente, ¿sigue con nosotros? No. Yo creo que ya está dormidito. Muy bien. Entonces, María Elena Sánchez Roldán, por favor. Muchas gracias. Pues pienso que, como bien comentan, estos congresos, y en particular nos ha permitido conocernos y es una excelente experiencia. Y bueno, pues algo que me ha parecido también muy interesante desde el primer campo, el campo 2, el campo 3, que se habla mucho acerca de que debemos influir de manera directa en la formación de las nuevas generaciones para poder realmente lograr que se cumpla este propósito de que realmente se conserve el patrimonio natural, el patrimonio cultural. Y a mí me parece muy, muy importante que realmente la persona pueda apropiarse de ese patrimonio desde el punto de vista de su propio origen. Hay veces que pues sí tenemos la historia, sí tenemos los datos, están presentes para poderlos observar, pero cuando además de ello los vemos en nuestras propias raíces, con nuestros propios familiares, con las personas que forman parte de nuestras generaciones, entonces pienso que se cobra una dimensión diferente. Ya no es solamente el parque de la ciudad donde vivo, sino el territorio que caminaron mis padres, el territorio que caminaron mis abuelos. En particular, la fotografía que yo puse del reloj de Pachuca, para mí es muy importante porque mi bisabuela vio cuando se construyó la torre del reloj. Mis abuelos se conocieron precisamente en esa plaza porque mi abuela podía ir por la leche a un mercado que le quedaba mucho más cerca de su casa, pero ella decidía cruzar la ciudad de esa época porque mi abuelo Alfonso la estaba esperando ahí, ¿verdad? Entonces, y ni siquiera hablaban, ¿no? Solamente ella sabía que él estaba en algún lugar de la plaza para observarla y entonces ella decidía cruzar toda la ciudad para ir por la leche cuando hubiera podido hacerlo 3 cuadras abajo de su casa. ¿Sí me explico? Entonces, cuando uno conoce esas anécdotas, la Plaza del Reloj para mí es súper emblemática, ¿verdad? Recuerdo cuando niña que escuchaba las campanadas, ya sabía qué horario era por el número de campanadas, ¿verdad? Cuando hemos oído los paisajes sonoros, créanme que aquí en Pachuca el reloj, pues para mí es muy, muy significativo, ¿no? Entonces, no es solamente que existe un reloj en Pachuca, ese reloj marca las horas de Pachuca desde precisamente el centenario de nuestra independencia y fue un monumento que se hizo porque somos una ciudad minera. Entonces tiene muchísimos elementos que nos arraigan. Precisamente pienso que si cada pachuqueño puede ver su territorio desde ese punto de vista, seguro la Torre del Reloj va a ser emblemática por muchos años. Y lo es porque sabemos desde cuándo se construyó, quiénes fueron las familias y las personas que lo construyeron,
y ha marcado la historia de nuestras familias. Entonces se vuelve algo que quiero conservar. Y soy pachuqueña y quiero conservar mi territorio, pero me queda claro que no todas las personas han hecho el mismo ejercicio. Entonces, pues un poquito la herramienta que estoy poniendo es precisamente para que los estudiantes, y bueno, en particular mis estudiantes, pues tienen que hacer el ejercicio porque es parte de su calificación, pero muchos de ellos me dicen, arquitecta, ¿puedo ocupar este instrumento? Porque ya mi primo, mi tío, mi pariente ya me lo pidió. Le digo, es tuyo, ocúpalo y esperemos que sirva para que te sientas mucho más identificado con tu territorio, con tu familia, con las personas con las que formas comunidad, porque así, conociéndola, amándola, podrás preservarla para la siguiente generación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Por favor, llamo a Alberto Blanco. Alberto Blanco sigue con nosotros. Está durmiendo en Francia. En Francia, Dios mío. Sí, claro. ¿Nancy? Tal vez. Sí. Seguro. Sí. Sí. Mónica de la Cruz, por favor. Bueno, pues siempre estos congresos, para mí este congreso siempre ha sido uno de mis más queridos y atesorados por muchas cosas de las que han comentado, y me siento muy honrada y muy, pues sí, muy emocionada. Siempre me emociona por precisamente esta sinergia de aprender unos de otros y por compartir tantas cosas. En lo particular, al principio cuando Roberto me ubicó en esta área, yo decía, bueno, en realidad no entendía en profundidad lo que me implicaba estar aquí y no en las otras donde he estado. Lo primero para mí ha sido lo que he aprendido. Es decir, este es un campo de la educación y de la transmisión, lo cual es muy importante. Por otro lado, también quisiera hacerles como extensivo que de todo este aprendizaje fundamental, y creo que en eso este campo es tan importante, es la transformación de uno mismo. Es decir, hablamos de educar a otros, de enseñar a otros, pero si no empezamos a cuestionar desde nuestra estructura, por ejemplo, académica, ¿no? Los diferentes saberes que nos conforman, el trabajo desde diferentes saberes, ¿no? El trabajo de forma creativa, precisamente aprovechando nuestras formas de ser, de aprender, etcétera, y generar un proceso de transformación profunda, primero con uno. Es decir, creo yo que para mí esta búsqueda, en el caso particular de esta ponencia, pues tiene que ver con este sentido de primero habitarnos, ¿no? De primero empezar por ahí, por el desarrollo de esta cuestión que nos implica el cuerpo, como no nada más como algo que nos envuelve y nos separa, sino al revés, que nos permite entender, disfrutar, transformar. Y en ese sentido, pues para mí todas estas ponencias han sido sumamente valiosas, se los agradezco muchísimo, y obviamente a Luz y a Roberto, que son para mí, vaya, gente maravillosa, no nada más por organizar el congreso, sino por permitir, a pesar incluso de estas distancias, que podamos intercambiar, que podamos sentir, que podamos aprender y que podamos también reflexionar, llevarnos todo esto con nosotros. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a ti, Mónica. Muchas gracias. Le doy la voz a Ángeles Alberto. ¿Está con nosotros? Bueno, Mónica, quiero hacer patente que eso que has expresado es naturalmente recíproco. En cuanto a tu ponencia, me da la impresión de que quedaron muchas cosas en el tintero, que hay mucha más belleza que tú hubieras podido compartirnos, haber dispuesto de más tiempo, y no sé, quizá haya la oportunidad de abundar sobre el tema en algún momento. Muchas gracias. Ángeles Alberto, ¿está con nosotros? Creo que no.
Entonces le doy la voz a Erika Álvarez, si nos acompaña. Bueno, primero agradecerles, esta es la segunda vez que yo participo, tenía planificado volver a México este año, me gustó mucho, de hecho el año pasado volví, me junté con María del Carmen para recorrer Ciudad de México y estar unos días allá, me encantó México, tenía planificado volver de nuevo. Me hice muchas amistades con las que he seguido en contacto y de hecho nos reíamos porque descubrimos que el Zoom existía hace mucho y por qué teníamos que esperar a vernos en el Congreso cuando con esta cosa uno se puede conectar con otros. Entonces nos reíamos mucho de, oh, no sabíamos que existía, pero ha sido muy bueno y me alegro de haber podido participar. Creo que la organización y el permitir encontrarnos realmente es importante porque permite hacer alianza y más que nada, como bien dice Mónica, aprender, saberes, cambio. Yo soy ambientalista de corazón, mi equipo lo sabe, y yo creo que uno haciendo aprende. La teoría dice muchas cosas, pero cuando uno hace, aprende. Los libros, hay muchas cosas que nos dicen. Nosotros, inspirados en el trabajo con los niños, molestamos tanto a la universidad que nos permitió hacer un aula abierta donde tenemos diseños de espacios públicos sustentables, jardines de lluvia, zanjas de infiltración, y es para educar y poder trabajar con gente en juntas de vecinos. Para eso nos permitieron el espacio. Entonces, yo creo que cuando uno se convence que puede generar cambio y que no es tan difícil, y como le demostramos a la universidad que tampoco era caro, si hacer esto y ocupar material, reutilizar material, pucha, permite que genere lo que no es basura, como yo le voy a botar algo, y de hecho con los que más problemas tuve fue con los arquitectos, porque traíamos plantas y iban a comprar un macetero, y yo, no, si tenemos botellas, la corto, pero qué feo, me decían, no, pero si los niños pueden, ustedes también pueden, así que vamos haciéndolo, y al final se fueron acostumbrando, decían, ya, pero le vamos a poner un decoradito, pero no compré nada con lo que hay acá, y de hecho tenemos nosotros áreas con puros plásticos, con puros envases de yogur. Me dice, jefa, parecemos que cachureamos. No, es que ¿para qué lo va a botar si nos puede servir para algo? De hecho, ahora estamos planeando un muro verde con puros envases de yogur, ya tenemos como para la muralla entera, para poder hacer con suculentas que ya nos funcionaron bien, pero yo creo que uno en infraestructura verde puede hacer mucho, y los niños como los adultos aprenden mucho. Nosotros con los adultos mayores hemos visto que el trabajo con planta aromática es relevante para la memoria, pero realmente relevante. A mí me impresionó un curso que me pidieron, y me pidieron hablar así como una introducción de 30 minutos y nos quedamos 2 horas. Pues. No salimos ni para tomar el café, nos fueron a corretear y no salimos nomás, no quisimos, porque estábamos entretenidos. Y ellos empezaron a recordar lo que les enseñó la mamá, la abuela, y me decían, hoy se nos había olvidado, tiene razón, pues con ese remedio natural podemos hacer esto, claro, con esta planta uno ahuyenta a los gatos, con esto, y en realidad se hizo una reconstrucción tan importante que ellos siempre están ahí pendientes. De hecho, uno de los adultos mayores que vive cerca de la universidad, hizo y mejoró toda su casa y su jardín para invitar a los otros a mostrarle, y ocupa su casa como aula, y así comparten, conversan, se encuentran, reproducen plantas. Entonces, yo creo que cuando uno enseña y cree y muestra con lo que hace, yo tengo un balcón, yo vivo en departamento, todos reconocen mi balcón porque le saltan plantas por todos lados, ¿sí? Y en la pandemia, el salir a tomar aire al balcón con mis plantitas y cuidarlo, hace muy bien para la salud física y mental. El recuperar los espacios naturales es relevante y no es una cosa que signifique tanto. Los niños lo aprendieron bien y los adultos igual lo aprenden bien. Por eso nosotros planteamos en el municipio que educar, pero hacer esta educación ambiental aplicada, no de ir y dar una charla y largarse, sino que quedarse, trabajar, mantener. Nosotros tenemos juntas de vecinos que nos llaman y hinchan más las pelotas que nosotros. Entonces al final ellos ya tienen zanjas de lluvia, ya tienen huerta, ya están haciendo conservación de sus áreas verdes en forma mixta. Hablamos con el municipio, la mitad la conservan ellos, la mitad los otros, cada uno planta algo, tienen huerta. Entonces uno va transformando, y yo creo que esa es la clave. En la medida que creamos y vayamos transformando, pucha, podemos generar mucho, y en realidad hoy día el cambio climático es un tema que todos tienen a la vista. Yo creo que es muy poco el que no queda con conciencia, por lo menos acá en Chile y en la Araucanía, que nos ha afectado tanto con la disponibilidad de agua. Es un tema que se entiende, y educar no es tan difícil, y acompañar a otro con un saber no nos obliga a tener nada, es solo voluntad, y yo creo que en eso no hay que ceder. Eso, gracias.
Gracias, Erika. Se escucha mucho, mucho amor, mucha entrega, mucha convicción en tus palabras. Es algo hermoso. Muchas gracias, Erika. Bien, finalmente le doy la voz al grupo que finalizó nuestro campo. Adelante, por favor, Antonio Mariano, Escalena, Alfredo Eduardo y Corina. Adelante. Bueno, ahí Yolanda, si me permite mi equipo, que me gustaría compartirles algunas reflexiones. Yo creo que para todos es muy claro que estamos pasando por un periodo muy acelerado de cambios en lo social, en lo económico, ahora con la pandemia en el tema de salud y todo lo que hay inherente a esto. Pero sobre todo, encima de todos estos cambios, lo ambiental está tomando relevante importancia. Y yo creo, como decía Erika ahorita, el cambio climático desde la perspectiva de un servidor, voy a hablar en primera persona, para mí es el proyecto más grande y más importante que tenemos como humanidad. ¿Cuál es ese proyecto? Revertirlo. Revertir el cambio climático y todos los efectos que estamos padeciendo en la Patagonia, en Chile, como en Alaska, como en Canadá, como en el norte de América y en todo el mundo. Yo creo que, aseguro y estoy plenamente convencido que trabajar desde la comunidad, en comunidad y para la comunidad global es a través de la permacultura, la bioconstrucción y todos estos preceptos, una de las herramientas más eficaces que podemos aportar cada uno de nosotros desde nuestras múltiples regiones y ciudades de nuestra América para contribuir a revertir ese cambio climático. Si por muchos de nosotros en nuestra América estamos llenos de identidad, de un pueblo originario, de una cultura ancestral como la inca, como la azteca, como todas esas riquezas que hay culturales en nuestra América Latina, aquellos que son habitantes de los que nos consideramos ciudadanos, yo creo que muchos de esos habitantes prefieren decir de dientes para afuera que prefieren adorar la piedra y admirar las ruinas de piedra que se construyeron en tiempos ancestrales, que reconocer la capacidad de crear o crecer desde la adversidad, desde un pueblo originario. Preferimos honrar la piedra que honrar a nuestros vecinos, que son comunidades indígenas. Y en esas comunidades es en donde se centra el consumo y la producción responsable, la moda sostenible, con todo lo que ello lleva, y una serie de perfiles de consumo que, como dice Antonio, nos convierten de consumidores a prosumidores. Y congresos como estos de veras son muy importantes de seguir fortaleciendo, difundiendo y acrecentando nuestras comunidades para que, como decía ahorita Lorenzo, que se hagan congresos de permacultura, que se invite a los permacultores de todo el continente a visitar las iniciativas en Chile y que vayamos mexicanos a Argentina y que regresemos uruguayos a Canadá y que hagamos cualquier cantidad de actividades por el bien ya no de nosotros. Nosotros somos la última generación que podemos ver lo que la tierra produce sola, pero podemos ser la primera generación de garantizarles a las futuras que la sigan viendo. Porque lo dijo Góngora Yargote, ¿no? La tierra no la heredamos de nuestros padres, fue prestada por nuestros hijos. Gracias a todos por su tiempo. Gracias, Eduardo. ¿Algún otro de tus compañeros? Con esas palabras tan fuertes. Yo cerraría con que lo imposible solo tarda un poco más. Muy bonita reflexión, sí, definitivamente. Yo quisiera, si alguien más, si tengo un poquito de espacio antes de que terminemos, tenemos todavía 10 minutos. A mí me parece que en este campo está surgiendo este tema de que no es justamente un asunto de desconocimiento,
sino que parece que estamos viviendo, sí, claro, el efecto del cambio climático, pero a razón de algo que nos invadió y nadie nos dimos cuenta durante el desarrollo de los años hasta el momento en el que estamos. Rompimos el conocimiento ancestral, supeditamos a las modas o a las tendencias externas el disfrute que nos traía lo cotidiano, lo patrimonial, por llamarlo de alguna manera. Olvidamos lo bien que nos hacía oler las hojas de té que preparaba alguien en la casa cuando éramos niños, y de pronto nos damos cuenta que nosotros ya no tenemos ni ese naranjo, ni ese limón, ni ese cedrón, ni esa semilla en el jardín, ¿no? Y cuando de pronto nos llega un olor en algún lado, recordamos nuestra infancia. Entonces pareciera que hemos cortado por algo que no sabíamos bien qué era, pero que hacia allá nos llevaban las circunstancias o la inercia de la multitud, algo que de plano estamos en este momento conscientes que tenemos que rescatar y además transmitir. Si ahorita estamos conscientes de todo esto, este asunto de la educación debe de permear, pero como el vehículo más fuerte que tenemos para ayudar a las nuevas generaciones a recuperar eso que nosotros vivimos y que no les estamos transmitiendo. Entonces sí, comparto lo que dice Eduardo, lo que dice Erika, lo que dicen todos ustedes, y efectivamente es un momento de reflexión. La gran responsabilidad que tenemos nosotros conscientes de toda esta situación para poder transmitirla y poder edificar. Nos tardaremos seguramente y alguien más llegará a levantar la bandera por nosotros, pero de que debe de alcanzarse ese objetivo. Y bueno, no sé si alguien más quiera tomar la palabra antes de cerrar esto. Roberto, creo que te corresponde cerrar nuestro campo 4. Estamos muy satisfechos con lo que hemos vivido hasta ahora de la mano de ustedes. Y yo creo que los campos del día de mañana no nos van a desolucionar tampoco. Entonces, Roberto, te dejo la palabra. Definitivamente no creo que pueda decir algo más sublime o algo más interesante. Solamente hacerles patente nuestro agradecimiento, nuestra confianza de que esta reunión tenga utilidad y significación y sobre todo trascendencia, como se ha dicho, en nuestro entorno. Iba a enviar un mensaje a mis amigos del staff técnico para proponerles cerrar con la la presentación de las ponencias. Y bueno, exhortarlos a que nos encontremos mañana. Todo el mundo ha sido muy puntual, todo el mundo ha sido muy respetuoso y no me parece imposible que el último día quizá ya no tengamos tanta rigidez en algunos procedimientos que habíamos previsto a priori. Así que, pues muchas gracias por su puntualidad, muchas gracias por su profesionalismo, por la calidad de sus ponencias, pero sobre todo por su calidad humana. Muchas gracias. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana. Buena tarde a todos. Buen descanso. Buen descanso. Gracias a todos. Gracias a todos. Buen descanso. Gracias, nos vemos. Chao. Diana.